Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos y acompañarlos en esta mañana en que Bogotá vive un histórico racionamiento. Comienza en 2 horas, a las 8 de la mañana, racionamiento que no teníamos desde hace 40 años, el último había sido de este tamaño en 1984 por un tema similar de en ese momento, una de las peores sequías tal y como lo estamos viviendo hoy, con niveles de embalse en niveles críticos. A las 8 de la mañana es el corte de agua, turno 1 hoy en Bogotá, son 286 barrios, en total 10 localidades. Barrios del norte, del centro y del sur de Bogotá están en Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Santa Fe, que es en el centro, Teusaquillo, un poquito más al norte, Tunjuelito Sur, Usaquén norte de Bogotá. Así que es una zona muy vasta y diversa, larguísima, millones de personas que se quedan sin agua esta mañana y hasta mañana a las 8 de la mañana. Y mañana a las 8 de la mañana, turno 2. Y el sábado a las 8 de la mañana, turno 3. Por no ahorrar, por no ser conscientes, lo de hoy es en la práctica un castigo para los gobernantes que no han tenido la previsión y para la sociedad en Bogotá que no ha hecho caso, de momento no han funcionado no suficientemente los planes de ahorro. En las últimas horas el alcalde Galán, autoridades de la ciudad recorrieron los embalses, estuvieron en Chingaza, en San Rafael y encontraron que cada vez es peor la situación. Si eventualmente no lloviera, el próximo mes de mayo nos quedamos sin agua en Bogotá. Afortunadamente, estamos en una época de sol muy fuerte. Afortunadamente, la semana entrante debería comenzar a llover. Y así a finales de abril y más en mayo. Pero estamos con ese cuento, la verdad hay que decirlo, desde hace rato. Y nada que llegan las lluvias. Por eso el tema del ahorro de agua es en serio. Colombia no solo enfrenta esta mañana crisis por el racionamiento de agua, sino también por el racionamiento o el fantasma del racionamiento para el tema de energía y de gas. Colombia nunca había tenido que importar gas, no para los hogares, no para las industrias, pero en el año 2025 tendríamos que hacerlo, según las alertas de los productores de Naturgas, los gremios que dicen que se nos van a acabar las reservas si no hay nuevos contratos. Intentando responder a eso, el gobierno prepara una serie de medidas, dice el ministro de Minas, Andrés Camacho, que ha llamado el Pacto por el Desabastecimiento de Gas. Traducción, medidas para evitar el racionamiento de gas. Si usted consume gas en su hogar, como yo, seguramente en alerta. Primera decisión del gobierno, traer gas desde Venezuela con un acuerdo de PDVSA que comienza con poner plata para recuperar ese viejo gasoducto que no está habilitado. Es el tubo que podría significar traer gas desde Venezuela. Traer gas de los yacimientos en alta mar, los yacimientos offshore, lo piensan, lo calculan para este mismo año. Es muy probable que el presidente de Ecopetrol anuncie con bombo y platillos hoy en el Congreso de Naturgas que hay un nuevo pozo encontrado. Pero también están pensando habilitar la producción de gas en los llanos, traerlo al interior del país a través de ductos que hoy solo se usan para mover petróleo, que son oleoductos, volverlos gasoductos. Bienvenidos, vamos a hablar de estos temas, racionamiento, el fantasma de gas, del agua, que ya no es un fantasma, que está aquí a la vuelta de la esquina, comienza a las 8 de la mañana, pero también el tema de tarifas de energía. En un debate de control político, el ministro de Minas anuncia que viene intervención de tarifas de energía para regular el asimétrico mercado, por un lado el de los generadores, por el otro lado el de los distribuidores. La intervención sería para que los generadores de energía en todo el país, muy pocos la verdad, multinacionales, cobren un poquito más barato las tarifas de energía que están por las nubes. El gobierno amanece controlando también y decidiendo el futuro del sistema de salud para otros 754.000 pacientes después de la intervención de la EPS SOS, que opera fundamentalmente en el Valle del Cauca, intervenida, como lo había hecho la superintendencia con Sanitas y la nueva EPS. Ya el gobierno tiene más del 51% de los pacientes en Colombia. Esta EPS SOS funciona no solo en el Valle, también en Cauca, Quindío y Risaralda. Ya son EPS 6 las intervenidas en los últimos 8 días. Ya les voy a explicar también de la decisión de la Corte Constitucional que pone nuevos requisitos para quienes tienen o
quieren trasladarse de fondos privados de pensión hacia Colpensiones, que había, la verdad, una estampida. La Corte evaluó 25 tutelas que llegaron hasta el año 2009 y tomó una muy interesante decisión, concluyendo que los afiliados que quieran pasar al régimen, se llama de prima media, en Colpensiones, van a tener que demostrar, antes se hacía mucho más fácil, van a tener que demostrar que hubo mala asesoría o que hubo inconvenientes en ese paso por los fondos privados de pensiones. Así que esa carga de la prueba se revierte un poquito, lo interpreta el presidente Petro muy a su estilo, diciendo que es una decisión muy grave porque, según él, encarcela a los afiliados en fondos privados. La verdad es que no los encarcela, simplemente hará más lento y con más condiciones porque era relativamente fácil pasarse de los fondos privados, dice el presidente Petro, que es una decisión tomada en la Corte Constitucional para hacer más ricos a los banqueros, y lanza una diatriba hacia uno de los conjueces, el exministro Juan Camilo Restrepo. El presidente lo ataca, la verdad, muy duramente, dice que tomó decisiones en favor de los fondos privados porque garantizó el traslado de billones de pesos en créditos y es mantenedor como ministro de Hacienda del sistema privado de pensiones. Ya les voy a contar de esa pelea. El presidente termina cazando una pelea, en realidad otra, la enésima, con la Corte Constitucional. Bienvenidos. Y por cazar peleas de este tema, entre otras cosas, el presidente del Congreso le pasa cuenta de cobro y decidió levantar la sesión plenaria del Congreso en donde iban a estudiar la reforma pensional. Claro, el presidente, que se ha dedicado a atacar, a decirles corruptos que están comprados a los parlamentarios, se aburrieron los parlamentarios y ahora el presidente, que no tiende puentes, tiene que soportar que le están, es cierto, saboteando sus reformas. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este día jueves, un día jueves de comienzo de racionamiento. Hace 22 años, las FARC secuestraron, hoy hace 22 años, a los 12 diputados en la Asamblea del Valle del Cauca. Algunos de esos secuestradores son hoy honorables parlamentarios. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo entero. Enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Recibimos un informe donde hubo una bajada, pasó de 18.33 el lunes a 17.84, entonces prácticamente bajó medio metro cúbico por segundo el consumo. Esperamos que esa tendencia se mantenga. A las 8 en punto de la mañana arranca el racionamiento de agua en Bogotá. La primera zona compete a 286 barrios de 10 localidades del norte y sur de la ciudad. Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén. Turno 1 está comprendido entre la calle 116 y la calle 85, entre la carrera segunda y la carrera 45. La zona también comprende el sector entre la calle 85 y la calle 53, desde la carrera séptima hasta la carrera 45. La gerente de la empresa de acueducto de Bogotá, Natasha Bendaño, explicó qué puede pasar si no llueve en el embalse de Chingaza. En el escenario extremo de que hubiera 0 afluencias, estamos en este momento más o menos en 55 días del sistema Chingaza. El IDIGER ya ha avanzado, obviamente, en lo necesario en tener carrotanques y tanques de agua de 5.000 metros cúbicos que permitan, obviamente, llegarle a aquellas instituciones que lo requieran. Por su parte, las instituciones educativas privadas y públicas de la zona 1 del racionamiento recibieron instrucciones del distrito de cómo tendrán que sobrellevar sus clases en medio de la contingencia. Carlos Roberto Ramos es rector de uno de los colegios del distrito. Se mantiene la prestación del servicio educativo presencial. No habrá en ninguna medida alteración de este servicio. La posibilidad que Ecopetrol pueda explotar gas en la frontera cerca a Colombia, en la frontera colombo-venezolana. Arranca plan de choque del gobierno nacional para evitar desabastecimiento de gas en 2026. La idea no solo es traer gas desde Venezuela, sino traerlo además desde el Piedemonte llanero y desde los campos que están en el Mar Caribe. El ministro de Minas, Andrés Camacho. Y las inversiones, se está llegando a acuerdos con PDVSA Gas para la recuperación de esta infraestructura que va a ser muy importante, junto con la regasificadora, junto con el gas del Piedemonte. Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC. Pues lo único que libera gas y podría dar una disponibilidad de gas es que llueva en los próximos años, que no necesitamos tanta térmica y que el gas que tiene la térmica se lo venda a la demanda nacional. La presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas. No podemos depender de una única opción externa, ni tampoco podemos depender de fuentes externas habiendo descubrimientos de gas en Colombia.
El gobierno prepara una intervención del precio de la energía en Colombia. Así lo confirmó el ministro de Minas, Andrés Camacho. Ya es evidente la necesidad de intervenir un mercado que no garantiza competencia real. Incluso en las reglas del mercado neoliberal, la premisa fundamental, ¿cuál es? La competencia nos dará precios eficientes. Y la crítica situación de los embalses que abastecen en Bogotá también preocupa la posible escasez de energía. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá. Pero ya tenemos riesgos y el problema de estos sectores es que las inversiones toman 5, 6, 7 años y ya sabemos con todas las cifras serias que en el año 26 no va a haber suficiente energía en el centro del país. La Corte Constitucional endurece el paso de los trabajadores de fondos privados a Colpensiones. Y es que antes el fondo de pensión, ya sea privado o del público, era el que estaba obligado a demostrar que había informado sobre las consecuencias del traslado. Ahora el juez podrá intervenir, pedir pruebas, al igual que el fondo de pensiones e incluso el usuario. Y así el juez tendrá la obligación de valorar la prueba en conjunto y tomar una determinación. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Se discute la ineficacia del traslado de afiliados del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad debido a problemas de información ocurridos entre 1994 y 2009. La Superintendencia Nacional de Salud, en uso de sus facultades y de sus funciones de inspección, vigilancia y control, acaba de hacer la intervención forzosa administrativa y la toma de bienes, haberes y negocios de la EPS Servicio Occidental de Salud, SOS. Tras la intervención de la EPS SOS, las autoridades de salud del Valle del Cauca expresaron preocupación por efectos para la atención de los vallecaucanos. La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes. Con esta EPS intervenida, el 70% de los vallecaucanos hacemos parte de esas EPS intervenidas. Hará más complicada la situación de la red pública y privada por los atrasos en los pagos. De forma abrupta, el presidente del Congreso, Iván Name, levantó la sesión de este miércoles 10 de abril, en el que se iba a seguir discutiendo la reforma pensional en la plenaria del Senado, en señal de protesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en el que calificó a los 9 senadores que votaron el archivo de la reforma a la salud de haber sido comprados por las EPS y la multinacional Keralty. Nuestra insatisfacción por ese trato inadecuado. En señal de protesta, levanto la sesión y cito para el próximo lunes. En esa misma intervención anunció la conformación de una comisión accidental de los 7 presidentes de las comisiones constitucionales, quienes analizarán la apelación de Wilson Arias, que busca revivir la iniciativa en otra comisión. El secretario del Senado, Gregorio El Hach. Y esa comisión tramitará en primer debate en Senado ese proyecto de ley de la salud. Y las reacciones políticas no se hicieron esperar. Habla el senador J.P. Hernández. El presidente no puede venir a tratarnos de vendidos y de corruptos y que aquí nada pase. Asimismo se pronunció el senador Miguel Uribe. Las acusaciones falsas y calumniosas del presidente de la República, que violan la independencia de poderes y que evidentemente son una extralimitación en sus funciones. Y por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, Marta Peralta. Nosotros no podemos estar por fuera hablando de paz y aquí entre nosotros insultándonos. Pongámonos de acuerdo. Tras el anuncio de la Fiscalía de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe, el exmandatario se pronunció a través de sus redes sociales reiterando su inocencia. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia. Arrancó con dardos a magistrados y fiscales y siguió con el planteamiento de que su caso sería utilizado para impulsar una eventual ley de punto final. Da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz tal o para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción. Dardos de los que no escapó la nueva fiscal. Para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que suspenda la autorización concedida a la Armada Nacional para la construcción de la polémica estación de guardacostas en la isla de Gorgona. Luis Eduardo Parra, Contralor Delegado para la Defensa y Seguridad. Es un radar que le va a dar información a la Armada de control territorial, de control de actividades ilícitas. No hay presencia
presencia de tropas extranjeras. Esto es el ejercicio de un proyecto de cooperación entre dos naciones. La JEP llamó a Salvatore Mancuso a rendir versión por las masacres de La Granja y El Aro en Antioquia. Las diligencias se harán en el marco del caso 08, que investiga las alianzas entre la fuerza pública y el paramilitarismo. Estados Unidos reiteró su apoyo a Israel contra cualquier amenaza de Irán y sus representantes durante una conversación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Defensa israelí. James Rodríguez fue protagonista en Libertadores en el triunfo de Sao Paulo. James levantó la grande área pro Calera, escorou pro meio, agora Michel. Roger Martínez anotó gol en la victoria de Racing de Avellaneda. Sí, de Racing Roger. Y Medellín ganó 4-2 en Copa Sudamericana. Estás escuchando Blue Radio.